Ya. Em, entonces, vamos a ir haciendo un pequeño recordatorio de lo que empezamos a ver la clase pasada, ya que al ser contenido nuevo, cuesta un poquito más ir incorporándolo. A medida que lo vayamos trabajando, lo vamos a ir recordando mucho mejor, ¿ya? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Es que lo que pasamos en las clases presenciales tiene que ver todo el contenido con lo que vamos a pasar en la prueba, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué están viendo en las clases presenciales? Estamos viendo el por ciento, o sea, como los descuentos y todas esas cosas y eso como de hay un cuarto, no sé, el dos gigante, así. ¿Ya? ¿Números mixtos? Sí, Sí, de hecho, después de ver potencias, nosotros vamos a ver lo que son los porcentajes. Ya, así que qué bueno que lo estén viendo ya en las clases presenciales. Eh, pero tengo entendido que no todos están teniendo clases presenciales, ¿verdad? No, profe, porque yo no he podido ir a ninguna clase presencial. Soy de Ya. Payán. ¿Y por qué dónde las están haciendo en estos momentos, las clases presenciales? en la escuela España, ¿Pero en qué comuna? en la región, bueno, perdón, en la comuna de Los Lagos. Ah, ya, Así. en Es Los que en Lagos. distintas partes, profe, porque hay en Futrono, en Los Lagos, acá hay en Pichirropulli, Pichirropulli en ya no varias tenemos partes. clases. Pichirropulli Ya, ya no tenemos clases. ah, No, ya, sí dijo Don Eric que ya habían terminado. ya, súper. Pero No creo hay que tampoco más clases. en varios lugares han tenido clases presenciales. Ya, genial igual. Bueno, sí, pues la idea de las clases presenciales es que estén relacionadas con los contenidos de la evaluación, porque, bueno, siendo muy sincera, es difícil abarcar todos los contenidos que van a entrar en su prueba en tan poco tiempo, porque comenzamos recién en abril, si no me equivoco, tenemos hasta este mes y solamente una vez por semana. Nos han tocado algunos feriados, entonces es difícil abarcar todos los contenidos. Se hace lo que se puede dentro de todo. ¿Ya? Profe, nosotros ya tenemos las pruebas el 6 y, o sea, el 7 y 8, algo así, acá en Pichirropulli. ¿De agosto? Sí, profe. Ah, ya son pronto igual. Claro, así que bueno, hoy día vamos a tratar de cerrar con el tema de potencias. Para la próxima semana trabajar con porcentajes y resolver algunas dudas, ¿ya? Porque, bueno, lo que trabajamos más fue el tema de números enteros y números racionales porque es la base para todo lo demás. Si no manejamos eso, es difícil ver lo que sigue a continuación. Así que al menos tenemos una buena base para ir trabajando. Ya la próxima clase yo creo que vamos a hacer algunos ejercicios más parecidos a lo que podría entrarles en su prueba, de acuerdo a lo que he encontrado también como en internet, porque ahí hay alguna, en la misma página del programa de educación para jóvenes y adultos, hay una como especie de ensayo de pruebas, ¿cómo se le llama? Yo el otro día lo estuve viendo. Preguntas de ejemplo. Lo pueden encontrar en la página, ¿ya? Y ahí, bueno, les van a entrar gráficos, estadística, pero lamentablemente con el tiempo que tenemos no alcanzamos a ver todo. Tratamos de ver la mayor cantidad de contenidos posible. Pero hay, bueno, varios intentos igual, así que ahí vamos a ir viendo cómo les va. Ya, chiquillos, ¿hay alguna otra duda, algo que quieran comentar antes de comenzar? Sí, profe, ¿en cuál libro vamos a estar hoy día? Estamos en la guía número 2, el libro número 2, en la parte de potencias. Es la misma que trabajamos la semana pasada. Vale, profe, gracias. ¿Ya? Acá arribita dice guía número 2 y estamos en la parte 3 de esa guía, que es la página 45. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Ya, vamos a comenzar entonces. La semana pasada, no, perdón, antepasada, la semana pasada fue feriado,
Comenzamos a ver lo que son las potencias. Les voy recordando un poco porque han pasado ya 2 semanitas desde la última clase, entonces puede que se nos vaya olvidando un poco. Y, ¿qué son las potencias? Las potencias corresponden a multiplicaciones reiteradas de un mismo número. Ya no sé si eso lo si lo definimos, creo. Y nos sirven para encontrar, por ejemplo, tasas de crecimiento cuando, no sé, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo más típico de cuando trabajamos potencias. Ustedes como personas normales, comunes y corrientes, tienen una mamá y un papá, ¿cierto? Y esta mamá tiene también una mamá y un papá, su papá tiene un papá y una mamá, cada uno de ellos tiene una mamá, un papá, ¿cierto? Entonces eso va generando un crecimiento de la cantidad de personas que se necesitaron para conformarlos a ustedes, y eso tiene un crecimiento en forma de potencia, ¿ya? Eso es como el ejemplo más básico donde se van trabajando las potencias. Y también las vamos a utilizar mucho en lo que se llama la notación científica, que es lo que se usa mucho en ciencias, en física, química, biología, incluso en ingeniería, para escribir números que son muy grandes o muy pequeños en términos de una notación, una escritura mucho más simple, más sencilla, lo cual va a facilitar los cálculos y también va a facilitar la lectura de estos números, ¿ya? Entonces, para poder nosotros llegar a eso y entenderlo, primero definimos lo que es el concepto de potencia, que como les mencionaba anteriormente, corresponde a una multiplicación reiterada de un mismo número, ¿ya? Esa multiplicación reiterada del mismo número está dada por una base, que es el número que yo voy a multiplicar, y el exponente, que es el numerito chiquitito que aparece arriba, me va a indicar la cantidad de veces que yo voy a multiplicar esa base. Entonces acá nosotros dimos algunos ejemplos. Si yo tengo 2 elevado a 3, significa que mi base, que es 2, la debo multiplicar de forma reiterada 3 veces porque ese es el número que aparece en el exponente. ¿Ya? El siguiente ejemplo que vimos era 4 elevado a 5, donde el número que se va a multiplicar reiteradamente es el 4 y la cantidad de veces que se va a multiplicar por sí mismo son 5 veces. No es lo mismo que decir 2 por 3 o 4 por 5, ya que nos van a entregar resultados diferentes, sino que es 3 veces multiplicar el 2 por sí mismo, 5 veces multiplicar el 4 por sí mismo. ¿Ya? Y empezamos a definir algunas propiedades de las potencias. Primero que todo, definimos algunas que tienen exponente positivo, aquellas que tienen exponente negativo, que funcionan de la misma manera que las de exponente positivo, solo que tenemos que invertir el número, escribirlo al revés o patas para arriba. Y finalmente las potencias de exponente cero, donde cada número elevado a 0 nos va a dar siempre como resultado el número 1. Cualquier numerito, a excepción del 0, si yo lo elevo a una potencia o a un exponente igual a 0, me va a dar como resultado 1, ¿ya? Esto es todo parte de los contenidos que vimos la semana antepasada. Si hay alguna duda, por favor, preguntar entre medio, no hay problema. Pueden ir interrumpiendo las veces que sea necesario. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la definición de las potencias, fuimos resolviendo algunos ejercicios. No sé si se acuerdan de los ejercicios que hicimos. ¿Se acuerdan o más o menos nomás? ¿Sí? Ya, súper. Algunos me mandan ahí las manitos con el dedito arriba. Ya, entonces, solo para recordar, voy a borrar algunos de los que hicimos. Vamos a hacer un par de nuevo. Ya. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una potencia de exponente negativo. ¿Qué quiere decir ese exponente negativo? Que yo, este numerito que tengo acá,
el resultado no va a quedar negativo, no le voy a agregar ningún signo menos, sino que ese exponente negativo me dice que yo tengo que dar vuelta el número. ¿Y qué significa darlo vuelta? Que si yo tengo un número 3, ahora debo escribir 1 partido en 3. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la potencia? Como era negativo el exponente y ese signo menos me indica que yo debo dar vuelta el número que está en el exponente se mantiene, pero cambia de signo y ahora es positivo, porque ya ocupamos ese signo negativo que nos indicaba que había que dar vuelta el numerito. Y ahora simplemente procedemos a resolver esta potencia, donde 3 elevado a 4 significa multiplicar el 3 4 veces por sí mismo. Y eso nos daba como resultado 81, ¿ya? Luego acá, el otro ejemplo que había borrado, tenemos 5 elevado a 2. Eso significa que debo multiplicar el 5 2 veces por sí mismo, es decir, 5 por 5, y eso me da como resultado 25, ¿ya? Ahora tengo 6 elevado a menos 2. ¿Qué debo hacer con ese 6? ¿Dar la vuelta? Darlo vuelta, muy bien. Entonces acá tengo 1 partido en 6 y el exponente lo mantengo, solo que ahora de forma positiva. Y eso me quedan 1 dividido en 6 por 6, ya que es 6 elevado al cuadrado. Y eso es 1 dividido en 36, ¿ya? 6 elevado a 0, ¿cuánto es? 1. 1, muy bien. 1. Excelente, ¿ya? Eso es para recordar un poquitito lo que trabajamos la semana pasada. Y, perdón, 7 elevado a 2, este que tengo acá, ¿cuánto es? 49. 49. 49. Muy bien, ¿ya? Porque es lo mismo que 7 por 7. Súper. Ya, y aquí esto lo vimos un poco más rápido. Voy a borrar los ejemplos y los vamos a ir escribiendo nuevamente, porque posterior a explicar esta parte que es las propiedades de las potencias, vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con esto, ¿ya? ¿Qué es una propiedad? Son reglas que cumplen, en este caso, todas las potencias y que siempre van a ser verdad, siempre las van a cumplir. Y al aprendernos estas propiedades, se nos va a permitir a nosotros realizar de manera más sencilla los ejercicios que estén relacionados con las potencias. ¿Ya? Entonces, primero, les voy a dejar en esta partecita de acá un pequeño recordatorio de los conceptos para que así estemos hablando, como siempre, el mismo lenguaje y nos podamos entender bien. Entonces tenemos una potencia que está descrita de esta manera, donde A es un número cualquiera que está elevado a otro número, y esa A, la vamos a escribir con color, es a lo que se le llama base. Y esa N que está ahí es lo que conocemos como exponente. ¿Ya? ¿Qué nos indica esa expresión? La cantidad de veces que yo voy a multiplicar por sí misma la letra A, es decir, cualquier número que esté dentro de la base. La voy a multiplicar por sí misma n veces. ¿Por qué le escribo esto nuevamente? Porque acá nuestras reglas se llaman potencias de igual base, potencias de igual exponente. Entonces, para recordar qué es cada cosa, tenemos que recordar cuál es la base y cuál es el exponente. Ya. Entonces, cuando tenemos una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base, es decir, que si yo multiplico 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5, es decir, multiplico una potencia cuya base es 2 y otra potencia cuya base también es 2, la base de mi resultado va a ser también 2 y el exponente va a ser equivalente a la suma de los exponentes de las potencias que yo estoy multiplicando. En este caso,
2 elevado a 3 por 2 elevado a 5 es lo mismo que 2 elevado a 8, ya que 3 más 5 es igual a 8. ¿Ya? Luego tengo lo mismo, pero ahora con una división. Y si en la multiplicación los exponentes se suman, en la división los exponentes se van a restar, también manteniendo la base. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 3 elevado a 5 dividido en 3 elevado a 1, esto es lo mismo que 3 elevado a 5 menos 1, y eso es igual a 3 elevado a 4. Si les aparece en forma de división o en forma de fracción, es exactamente lo mismo, ya que una fracción es lo mismo que una división. Entonces representan exactamente lo mismo, pero escrito de otra manera. ¿Ya? Luego acá, las reglas que siguen a continuación están relacionadas con potencias, pero que en este caso tienen el mismo exponente, no la misma base. Es decir, el numerito de arriba es igual, pero el de abajo es diferente. Y cuando yo multiplico dos potencias que cumplen con estas características, debo multiplicar las bases, es decir, los numeritos que están abajo, y el exponente lo dejo intacto, no cambia. Entonces, si yo multiplico 4 elevado a 2 por 6 elevado a 2 también, voy a tener que multiplicar 4 por 6 y todo eso va a estar elevado a 2. Es exactamente lo mismo, ¿ya? 4 por 6, ¿cuánto es? 24. 24. Muchas gracias. Y ese 24 va a estar elevado a 2. Ese sería mi resultado. Luego tengo el caso de que yo me encuentre con una potencia, es decir, con un numerito elevado a otro, que al mismo tiempo se encuentre elevado a otro número, como es el caso de la propiedad 4, que se llama potencia de una potencia. Ya lo podemos escribir igual acá, arribita. Potencia de una potencia. Oh. Ya, ¿qué nos dice la potencia de una potencia? Que si yo tengo un número cualquiera elevado a otro numerito, y eso a su vez lo estoy elevando a un segundo número, esto es lo mismo que mantener la base y multiplicar los exponentes. Entonces 3 elevado a 2, que luego lo elevo a 4, es lo mismo que 3 elevado a 8, ya que los exponentes se multiplican. Ya, luego tengo la potencia de una fracción, donde simplemente esto dice que si yo tengo una fracción completa elevada a algún numerito, es lo mismo que el numerador esté elevado a n y el denominador esté elevado también al mismo número. Y acá también habíamos puesto un ejemplo. Yo solamente estoy repitiendo ejemplos o ocupando unos diferentes para que vaya quedando claro lo que vimos la clase pasada y no se nos olvide. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 7 octavos elevado a 3, esto es lo mismo que multiplicar 3 veces por sí mismo el 7 octavos. Y eso es lo mismo que 7 elevado a 3 dividido en 8 elevado a 3. Por lo tanto, esta expresión junto con esta otra son equivalentes. Elevar una fracción a un exponente es lo mismo que elevar cada una de las partes de la fracción a ese exponente. ¿Ya? Y finalmente teníamos que cualquier fracción cuyo exponente sea negativo se tiene que dar vuelta y el exponente queda positivo y luego la trabajamos normal como la propiedad anterior. Que lo de dar vuelta a la fracción ya lo sabíamos desde antes, porque cuando nos encontrábamos con un exponente negativo dábamos vuelta al numerito. Entonces, si yo, por ejemplo, acá tengo 5 sextos elevado a menos 2, esto es lo mismo que dar vuelta al número
y elevarlo a 2 positivo, ¿ya? Lo cual, de acuerdo a la propiedad anterior, me va a dar 6 elevado a 2 dividido en 5 elevado a 2. Ya. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Yo sé que es súper enredado, chiquillos, pero al hacer ejercicios vamos a ir aplicando lo que estamos viendo. Por ahora queda más o menos claro. A mí no me queda claro de que, ¿cómo sabe que el B es equivalente al 6 y el A es equivalente al 5? Porque solamente estoy dando ejemplos. Podría Ah, ser ya. cualquier otro número. Ah, ya. ¿Ya? Es para darles algún ejemplo de cada una de las propiedades y así lo veamos con números y no solo con letras. Es Ya, de hecho, complejo. podría dar más de un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, aquí, ejemplo, le vamos a poner A y aquí le vamos a poner B. Entonces, mi ejemplo podría ser, no sé, 10 partido en 13 elevado a menos 6. ¿Ya? ¿Y qué sucede aquí? Como tengo un exponente negativo, si se dan cuenta, antes este número que estaba arriba ahora se encuentra abajo. Ya este numerito que estaba arriba ahora se encuentra abajo. Entonces lo debo escribir abajito y el número que estaba abajo pasa a encontrarse arriba, que en este caso sería el 13. Son ejemplos numéricos solamente para que lo vean de manera más concreta. Y acá mi exponente que antes estaba negativo pasa a ser positivo. Entonces, si antes tenía un menos 6, ahora voy a tener un 6 positivo. ¿Ya? Ocupo varios colorcitos, ya les he dicho, para que sea más visual y así puedan ir viendo bien los pasos que estamos realizando. Puede ser con cualquier número, ya que acá cada una de las propiedades que estamos viendo están descritas con letras solamente. Entonces, para que ustedes las entiendan mejor, yo les meto algún ejemplo numérico y así sea más fácil entender lo que estamos realizando, el cálculo que estamos haciendo. ¿Ya? Así que ahora vamos a proceder a hacer algunos cálculos. La clase pasada igual hicimos varios ejercicios donde entendimos mejor el concepto de lo que son las potencias, encontrando potencias de distintos números, tanto de exponente positivo como exponente negativo. ¿Ya? Entonces acá algunas explicaciones que hicimos la clase pasada, luego hicimos varios ejercicios, la verdad, y ahora nos toca la parte más complicada, que es reducir expresiones ocupando las propiedades que acabamos de ver. Ya no sé si las tienen escritas en alguna parte, pero las vamos a usar bastante, ¿ya? Tenemos que ir identificando qué propiedades son las que tenemos que utilizar en cada caso. Yo les recomiendo siempre trabajar primero con los números de arriba, con los números de arriba y los de abajo con los de abajo, y al final ver si se puede hacer algo entre los de arriba y los de abajo. Entonces, si nosotros nos fijamos en el primer ejercicio que tenemos acá, estoy multiplicando potencias que ¿qué tienen igual? ¿La base o el exponente? La base. La base. La base, ¿cierto? Muy bien. Cuando yo multiplico dos potencias que tienen igual base, ¿qué tengo que hacer con la base? Conservarla. Conservarla. Muy bien. La base se conserva. Y los exponentes, si estoy haciendo una multiplicación, ¿qué pasa con los exponentes? Se multiplican. ¿Seguras? ¿Se suman o no? Se suman los exponentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, debo sumar, me apago el lápiz, 3 más 7. Ya que eso me da, arriba, 7 más 3 es 10. Ahora, debo hacer el mismo procedimiento, pero con los números que tengo abajo. Nuevamente,
tengo una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Entonces, mantengo esa base y sumo los exponentes. ¿Ya? Esto sería 6 también elevado a 10, ya que 4 más 6 es 10. Ya. Ahora tengo una división de dos potencias de igual base, porque aún no he terminado este ejercicio. Cuando les piden reducir las expresiones, significa dejarlas lo más sencillas posibles, simplificar lo más que puedan, hacer todas las operaciones que se puedan realizar para ojalá dejarlo en términos de un solo numerito. Entonces acá, por ejemplo, todavía nos falta cálculo porque aún está más o menos fea esa expresión, aún se puede como seguir trabajando con ella, ¿ya? Cuando dice reducir es porque ya no podemos seguir haciendo ningún otro trabajo, ya no podemos seguir aplicando ninguna propiedad. Entonces, acá les voy a ir anotando las propiedades que estamos utilizando. En este caso, primero utilizamos multiplicación de potencias de igual base. ¿Ya? Y en el segundo paso tenemos una división de potencias de igual base. ¿Por qué le llamo división a esto? Porque una fracción es exactamente lo mismo que una división. Y de hecho, cuando vimos esta propiedad, está por acá atrás, aquí. No se nota mucho porque está todo rayado encima. Pero aquí dice, división de potencias de igual base. Puedo escribirlo de esta manera en términos de una división o como una fracción, ¿ya? Y acá tengo que si una potencia está dividida en otra y ambas tienen la misma base, se conserva la base y los exponentes se restan. Entonces, en el ejercicio que tengo a continuación, que es el que estamos realizando recién, yo mantengo mi base, que en este caso es 6, y debo restar los exponentes. ¿Cuánto me da esa resta de exponentes? 0. 0, muy bien. Porque 10 menos 10 es 0. Vamos a restar esos exponentes. ¿Y cuánto es 6 elevado a 0? 1. Muy bien, excelente. ¿Podemos seguir trabajando con eso o no? ¿O ya no hay nada más que hacer? ¿Alguien cree que se puede? No, no se seguir puede. haciendo algo? No, profe, no se puede. No, ¿cierto? Ahí terminamos. Ahí hicimos una reducción de esta expresión, ya que no podemos seguir haciendo absolutamente nada más. Llegamos a un resultado que ya no se puede seguir trabajando, entonces con eso terminamos nuestro primer ejercicio. ¿Ya? Vamos con la B. Y como les decía anteriormente, nos vamos a fijar en la parte de arriba, luego en la parte de abajo, y después vamos a ver si podemos hacer algo entre los numeritos de arriba y los numeritos de abajo. Ya, ¿qué es lo que tengo arriba? ¿Qué propiedad puedo utilizar? ¿Una resta? ¿Por qué una resta? Porque el 2 tiene Porque hay un medio. número negativo. Ya, hay un número negativo. ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¿Qué operación vemos nosotros? Antes de ver qué es lo que vamos a hacer, ¿qué operación tenemos? Multiplicación de igual base, división de igual base, multiplicación de igual exponente. ¿Qué tenemos? Multiplicación de igual base. Multiplicación de igual base, excelente, varios lo dijeron. Para la multiplicación de igual base, conservo la base y voy a sumar los exponentes, 3 más menos 2. Porque ese exponente está negativo, entonces como ustedes decían,
al final voy a tener que hacer una resta. ¿Cuánto es 3 más menos 2? ¿Será uno, profe? No. Uno. Súper. Muy bien. ¿Ya? Por eso se dan cuenta que le dimos harto a números enteros y números racionales, porque al final todo se reduce a eso. Ya. Abajo, ¿qué operación tengo? Una multiplicación de potencias de igual Base. base, ¿cierto? Entonces también conservo la base y los exponentes los voy a sumar. ¿Cuánto es 8 más 7? 15, profe. 15. Ay, ¿por qué puse un 8 ahí? 5. Ya, nos da 15. Y ahora, ¿qué operación tengo en esta expresión que tengo acá? Dividir. Dividir, ¿cierto? Es una división de potencias de igual base. ¿Qué tengo que hacer entonces en una división de potencias de igual base? Mantengo, ¿qué cosa? La La base que base. sería el 5. La base que sería el 5. ¿Y qué hago con los exponentes? ¿Se suman o se restan? Suman. ¿Se suman? Si es una división, Se resta. se resta, ¿ya? Se resta el de arriba con el de abajo. 1 menos 15. ¿Cuánto es 1 menos 15? 14, profe. 14. 14. ¿Positivo o negativo? Si yo al 1 ¿Negativo? le estoy quitando, ¿Positivo? ¿Son los dos positivos, pues no? Positivo, si profe. uno le estoy quitando 15. Tengo lucas y me están quitando 15 lucas de la tarjeta. Entonces negativo. Queda negativo, pues. Negativo, negativo. A un número chiquito le estoy quitando uno más grande, entonces me queda negativo. ¿Ya? Ya, miren, yo les hice 2 ejemplos. Ustedes hagan este ejercicio. Les doy unos minutitos para hacer. Es un poco complicado, pero vayan tratando de seguir los ejemplos anteriores. Acá tengo una multiplicación de potencias de igual base y aquí también. Entonces, muy parecido a los ejercicios que hicimos recién. Los demás los voy a explicar después porque son un poco más largos, ¿ya? Pero ahora les doy unos 5 minutitos para realizar este ejercicio que está acá. Y por mientras pueden también ir escribiendo su nombre en el chat para que no se les olvide. Cualquier duda igual pueden preguntar, no hay problema.
Ya en unos 2 minutitos más vamos a revisar el ejercicio, ¿ya? No sé si alguien ya habrá terminado. Sí, yo, profe. ¿Sí? ¿Hay alguien que esté trabajando todavía en el ejercicio? Yo. Ya, vamos a esperar un ratito entonces, para que lo hagan con calma. Ya, ya chiquillos, vamos a ir entonces haciendo el ejercicio juntos. Les vuelvo a recordar escribir su nombre en el chat, quienes no lo han hecho, para que queden presentes en la lista y sepan que estuvieron presentes en la clase. Ya, entonces, en este ejercicio que tenemos acá, que es la letra C, lo primero que tenemos es una multiplicación de 2 potencias de igual base. ¿Cuánto les dio el resultado de arriba? 8 ¿Ya? y 10. 8 elevado a 10 arriba. Sí. ¿Ya? ¿Alguien obtuvo algún resultado diferente? A mí me dio 8 9 elevado a más 7. menos 2. 8 elevado a 7, profe. 8 elevado a 7. 8 ¿Ya? elevado a 7. 8 elevado a 7. Ya, muy bien. Es Sí, 8 a mí elevado me a dio 7. Porque ahí tenemos que sumar 9 más menos 2. Y eso nos da 7 como resultado. ¿Ya? Excelente. Abajo, ¿qué número les dio? 8 elevado a 4. 8 elevado a 4. Perfecto. Y hasta Sí, ahí igual llegué, a ¿no? mí. Ya, súper. Eso es mejor que nada. Así que, excelente. Tenemos ese 4 porque 10 más menos 6 es 4. De ahí salieron esos resultados que obtuvieron los compañeros en los exponentes. Y ahora el otro pasito sería considerar que esto que tenemos acá es una división de potencias de igual base. En la multiplicación de potencias de igual base, los exponentes se suman
Y en la división de potencias de igual base, los exponentes se restan. Entonces, la base sigue siendo la misma, solo que ahora en vez de sumar voy a tener que restar. ¿Qué tengo que restar? El exponente de arriba menos el exponente de abajo. ¿Cuánto es 7 menos 4? 3. Me dio 8 elevado a 3. ¿Ya? 8 elevado a 3. ¿Alguien obtuvo ese resultado? Yo sí. Yo, profe. Súper, excelente. Muy bien. Ya. Excelente. Esos eran los 3 ejercicios más sencillos. Aquí solamente vamos a hacer este que nos queda pendiente. Los otros 2 los vamos a dejar para más adelante cuando, si es que nos da el tiempo, por ejemplo, de hacer reforzamientos con todos los contenidos, porque este tipo de ejercicios tan complicados yo no creo que les entren en la prueba realmente. Yo creo que quiero dejar claros ejercicios más sencillos, pero que los entiendan bien, a llenarles la cabeza con un montón de cosas que no van a entender y al final se les va a complicar incluso lo más fácil, ¿ya? Así que por ahora vamos a dejarlo hasta este nivel para así no complicarles tanto la existencia y que entiendan bien los ejercicios que estamos realizando. Entonces acá se nos complica inmediatamente un poco más la cosa. Lo vamos a ir haciendo acá abajito para tener más espacio. Y se nos complica un poco más solo porque vamos a agregar una propiedad extra que no estaba incluida en los ejercicios que hicimos anteriormente. En los ejercicios que hicimos anteriormente teníamos multiplicación y división de potencias de igual base. Igual base. ¿Ya? Y en este ejercicio, además de multiplicación y división de potencias de igual base, tenemos esta propiedad que les había dicho que se llama potencia de una potencia. Es decir, un número que está elevado a un número, está elevado también al mismo tiempo a otro número más. ¿Ya? ¿Alguien recuerda cómo se trabajaba esta propiedad? Ay. Si yo tenía... Yo no, profe. ¿No? Ya, eso estaba en la página anterior. Lo voy a dejar anotadito para que lo sepamos trabajar bien. En matemáticas se ocupan mucho las letras para hacer una generalización y dar a entender que eso que se está escribiendo con letras es válido para cualquier número. Entonces podemos utilizar cualquier numerito reemplazando alguna de esas letras y va a cumplirse aquella propiedad. Esta nos dice que si yo tengo un número cualquiera elevado a otro y que al mismo tiempo lo estoy elevando a otro número más, este numerito chiquitito que es la base va a estar elevada a la multiplicación de esos 2 exponentes. Entonces vamos viendo, de acuerdo a esta fórmula que es general y que está escrita en términos de letras, cómo funciona para los números que tenemos aquí al frente. Entonces, si se dan cuenta, en la primera parte, y es esta, tenemos 5 elevado a 4 y eso está elevado a 2. ¿Qué número voy a obtener en la base? El 5. El 5. El 5. ¿Y en el exponente qué voy a tener que hacer con ese 4 y ese 2? Multiplicarlo. Multiplicarlos. 4 por 2. 8. Ya, súper. Entonces ahí tenemos primer resultado de este ejercicio. Vamos a continuar ahora con la siguiente expresión de acá. Todo esto que habíamos calculado recién está multiplicado por ese 5 elevado a 3 elevado a menos 2. ¿Qué número voy a tener en la base? 5. El 5. Y en el exponente voy a tener que multiplicar ese 3 por ese menos 2. ¿Cuánto es eso? 1. Estoy multiplicando. 6. 3 por 2, 6. 6. ¿Positivo o negativo?
¿Negativo? Negativo. No. ¿cierto? Porque estoy multiplicando un número que es positivo por uno que es negativo. Se multiplican ambos numeritos y 3 por menos 2 es menos 6. Entonces ahora tenemos el resultado de la expresión que habíamos coloreado en verde. Seguimos trabajando porque en matemáticas hay que ser muy ordenado para que nos vaya bien en los ejercicios. Si somos desordenados, nos equivocamos por tonteras. Entonces vamos con la siguiente expresión que tenemos acá. ¿Cuánto es? Profe, ¿Ah? es que la parte de arriba no entendí. ¿Qué no entendió? El 5, donde está el 4, el 2 arribita y el 3 menos 2. ¿Ya? ¿No entendió de No. dónde salió el resultado? Exactamente, no entendí por qué está el 5, el 8 abajo. No, Ah, ya. estaba escuchando, Aquí pero no entendí. estamos utilizando esta propiedad que les anoté aquí de forma general, Ya, profe. ¿ya? Que Ahí lo es estoy que viendo. si yo elevo un número a otro y toda esa expresión está elevada a otro número más, por ejemplo, aquí tengo un numerito que está elevado a un número. Pero todo esto, además, tiene otro exponente arribita. Yo mantengo esta base y multiplico los exponentes. Entonces, en el primero que está en amarillo, este de acá, tengo, vamos a escribirlo con otro colorcito. 5 elevado a 4, utilizando los mismos números que utilizamos acá arriba, y eso está elevado a 2. ¿Ya? Entonces, lo que antes era una A, ahora es un 5. Estoy reemplazando. Entonces, aquí me dice que A elevado a N elevado a M es lo mismo que A elevado a N por M. ¿Cuál es mi A? 5. ¿Cuál es mi N? 4. ¿Cuál es mi M? 2. ¿Cuánto es 4 por 2? ¿Y dónde salió el 8? Y ahí salió el 8. ¿Ya? Entendí, profe. Súper. Lo voy a dejar igual con amarillo, cosa que cuando revisen esto sepan que de ahí salió el primer resultado que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, siguiendo esa misma lógica, reemplazando cada uno de estos valores en la expresión de la propiedad que estamos utilizando, ¿cuál será mi base aquí? 5. 5. Muy bien. 5. ¿Y cuál va a ser mi exponente? El 2 multiplicado por 3. Ya, el menos 2 multiplicado por el 3, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? 6. 6 6. negativo. 6 negativo. Muy bien. Ya, entonces, este lo coloreamos con rosadito, porque es el resultado de la expresión que habíamos coloreado con rosadito arriba. Con el otro no puedo hacer mucho, la verdad, porque no tiene ninguna propiedad extra, así que lo escribo tal cual se encuentra arriba. Pero esta expresión que tengo aquí completa, todavía no la reduzco hasta su más mínima expresión. Porque puedo, por ejemplo, multiplicar estos dos numeritos, puedo multiplicar también estos dos y luego hacer la división correspondiente. Entonces vamos a continuar haciendo ese trabajo. En el numerador, es decir, el número que está arriba, tengo 5 elevado a 8 por 5 elevado a menos 6. Es decir, tengo una multiplicación de dos potencias de igual base. Mantengo la base y ¿qué hago con los exponentes? Se suman. Se suman. ¿Cuánto es 8 más menos 6? 2. 2. Muy bien. Sí, pues. Excelente el compañero. Ya. ¿Y abajo qué número voy a tener? Tengo 5 5. menos 5, Sí. 1. Estoy sumando menos 6 más menos 5. Ah, ya. Es decir, tengo una Entonces, deuda de 6 lucas uno y estoy positivo. agregando una deuda de 5 lucas. 11. ¿Cuánto es? 1. Y algunos dicen 1, otros dicen
Es que se suma, 11 ¿cierto? positivo. Menos 1. 11. Suma. Ya. Menos Ahí 11, profe. dice que se tienen que Menos sumar. 11. Menos 11. Muy bien. Tengo una deuda de 6 lucas y aparte me acaba de aparecer una deuda de 5 lucas. Entonces ahora estoy debiendo 11.000 pesos. ¿Ya? Deudas con deudas hacen más deudas todavía. ¿Ya? Así que esto me queda en un número negativo donde se están acumulando esas deudas y me daría como resultado menos 11. Ya, ¿esta expresión está reducida en su totalidad? Parece que no, profe. No, no. No. ¿No qué? No está reducido a la totalidad, profe. Ya, muy bien, no está reducida todavía porque aún puedo juntar este número de Reducirlo arriba más. con el de abajo haciendo la división. ¿Qué tengo en la base? 5. 5. 5, El 5. ¿ya? Y en el exponente tengo 2 menos 11. ¿Cuánto me da ese resultado? 9, profe, ¿o no? Menos 9. No es menos 9. ¿Recuerden cómo trabajar la recta? 13. 13, muy 13 bien. lucas. Menos. Ah, positivo. 5 elevado a 13. Recuerden que 2 menos 11 es lo mismo que 2 más 11 positivo. Ya escribo la resta como una suma y le cambio el signo al numerito que estoy restando. Me da 13. ¿Ya? Y ahí terminamos con esta parte de los ejercicios. Como les decía anteriormente, estos que son un poquitito más complicados los vamos a ver más adelante solo si nos da el tiempo, porque quiero que entiendan desde lo más simple y después irnos a la parte más compleja, si no nos vamos de la clase con una sensación extraña de que no estamos entendiendo nada, cuando en verdad sí estamos entendiendo y estos ejercicios ya tienen un grado grande de complejidad. ¿Ya? Así que es para que se sientan bien con lo que están avanzando, porque van súper, súper bien, chicos. ¿Ya? No sé si alguien está escribiendo o puedo pasar a la siguiente página. Yo ya escribí, profe. Ya. ¿Hay alguien que esté Estamos escribiendo? listos, profe. Ya. Vamos a pasar a lo siguiente, que es como, un poco lo último que se ve en términos de potencias y es un poco más sencillo de lo que estábamos trabajando antes, porque ya no es hacer tantos cálculos, sino que reescribir números entendiendo el concepto de una potencia. ¿Ya? ¿Qué es la notación científica? ¿Alguien la había escuchado antes? Es notación científica. No. Yo no, profe. Ya, vamos a ir desde lo más básico a lo más complejo. Primero que todo, ¿alguien sabe qué significa la palabra notación? ¿A dónde sale? Uno lo ve No. como nota nomás. Yo Una cosa no. así. Ya, no es como nota. ¿A alguien le suena algo? Anotar. ¿No es lo mismo? Sí, puede estar más relacionado con eso, que a mí cuando yo defino algo me gusta que entiendan las palabras que estoy utilizando. Entonces, notación significa palabras muy cotidianas, coloquiales, significa escribir algo de otra manera, ¿ya? Significa Muy grave. ocupar alguna abreviación para escribir algo de manera más sencilla, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros escribíamos los números enteros, ocupábamos la letra Z, por ejemplo.
Eso es una notación. Estamos denotando los números enteros con una letra y así nos ahorramos escribir todo el tiempo número entero. ¿Ya? Entonces la notación científica es una forma de escribir los números muy grandes o muy pequeños en términos de una manera más abreviada, ocupando potencias, pero estas potencias van a tener una característica y van a ser solamente potencias cuya base es igual a 10. ¿Ya? Entonces, yo antes de presentarles esta complicación de la notación científica, voy a hacerles un pequeño explicación de las potencias de base 10, que es lo más fácil que van a ver dentro del tema de las potencias. Potencias de base 10. Ya. ¿Qué significa potencias de base 10? Puros numeritos donde el 10 va a estar elevado a algo. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, etcétera, etcétera. Porque si conocemos bien cómo funciona esto, vamos a entender mejor cómo funciona la notación científica, ¿ya? ¿Cuánto es 10 elevado a 0? 1. Uno. 1, ¿ya? Cualquier número elevado a 0 es 1. Ya, 10 elevado a 1, ¿cuánto será? 10. 10. Muy bien. 10 elevado a 2, es lo mismo que 10 por 10, ¿cierto? 20. Serían 20. No, no sería 20, eso es 10 por 2, no es 10 elevado a 2. 10 por 10, ¿cuánto es? 100. Cierto. ¿Ya? 10 elevado a 3 es lo mismo que multiplicar 10 por sí mismo 3 veces. ¿Cuánto les da eso? 300. Da 1000. 1000. ¿Ya? 1000. Recuerden acá que no es lo mismo 10 elevado a 3. Este símbolo significa que no es igual a 3 por 10. Ya no es lo mismo. 10 elevado a 3 es 10 por 10 por 10 y 3 por 10 es 30 nomás. Ya es 3 veces 10 sumado. Ya. ¿Cuánto será 10 elevado a 4? 10.000. 10.000. Muy bien. Entonces, miren, fíjense. Acá yo tengo 10 elevado a 1 y tengo un 0. Acá tengo 10 elevado a 2 y tengo 4-0. 2 ceros. Acá tengo 10 elevado a 3 y tengo 1, 2, 3 ceros. Acá tengo 10 elevado a 4 y tengo 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces, una potencia de base 10 va a ser un 1, acompañado de la cantidad de ceros que indica el exponente. Entonces, si yo les digo cuánto es 10 elevado a 7, es un 1 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. ¿Ya? Y ahí el punto lo coloco donde corresponda. Simplemente el exponente me está indicando la cantidad de ceros que van a acompañar al 1. Entonces, 10 elevado a 1 es 10, porque el 10 es un 1 con un 0. 10 elevado a 2 es 100, porque es un 1 con 2 ceros. 10 elevado a 3 es 1000, porque es un 1 con 3 ceros. ¿Se entiende la lógica? Sí, profe, más fácil. Súper. Muy bien. Entonces, antes de entrar a la parte con exponente negativo, vamos a escribir algunos numeritos utilizando esta notación. Si yo quiero escribir, por ejemplo, el número 20, utilizando potencias de 10, primero que todo, ¿están de acuerdo con que 20 es lo mismo que 2 por 10?
Sí, profe. Sí, ¿cierto? Sí, Ya. ¿Y 10 es lo mismo que 10 elevado a 1? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí, profe. ya. Este que tenemos acá está escrito el 20 en términos de una notación científica, porque lo estamos escribiendo como una multiplicación por una potencia de 10. Vamos con otro ejemplo. Si yo les escribo el número 500, ¿500 será lo mismo que 5 por 100? Sí, profe. Sí, Sí, profe. ¿cierto? ¿Y 100, cómo lo puedo escribir en términos de una potencia de 10? ¿Elevado a 2? 10 elevado a 2, ¿cierto? Muy bien. 100 es lo mismo que 10 elevado a 2. Entonces, les cuento que acabamos de escribir el 500 en términos de notación científica. 500 es exactamente lo mismo que 5 por 10 elevado a 2. Esto de acá está escrito en términos de notación científica. Entonces, simplemente una manera un poco más elegante de escribir un número, ¿ya? ¿Por qué lo vamos a utilizar así? Porque se nos va a simplificar la vida cuando tengamos que hacer cálculos, porque vamos a poder utilizar precisamente las propiedades de las potencias para trabajar con estos numeritos, porque nos vamos a ahorrar espacio y tiempo. Porque fíjense, si yo ahora les escribo, por ejemplo, el número 200 millones, ocupa harto espacio, ¿cierto? Pero esto es lo mismo que 2 por 100 millones. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ya, súper. Pero quizás ese 100 millones yo lo puedo escribir mejor en términos de una potencia de 10. ¿Y sería 10 elevado a cuánto? ¿Cuántos ceros tengo ahí? 8. 8. 8. Listo. Está escrito en términos de notación científica. Porque este número que era gigantesco, que me ocupaba en verdad harto espacio en mi cuaderno, yo lo puedo escribir así de chiquitito. Y se ve más bonito, se ve más elegante, ¿cierto? Y va a ser mucho más fácil de trabajar, porque más encima no voy a tener que andar contando ceros, porque aquí me dice inmediatamente cuántos ceros tengo. Yo sé al tiro que ese número tiene 8 ceros. Perdón, Dígame. perdón. No, discúlpeme. Tenía activado el. Ah, ya, perdón. Pensé que habías dicho profe. Entonces, uno más. Les voy a escribir un numerito y ustedes me lo escriben en términos de notación científica. Después vamos a ver las reglas que cumple la notación científica también, porque hay reglas para este número que acompaña a la potencia de 10, pero ya se las voy a comentar. Entonces, si tenemos ese número, va a ser 3 por 10 elevado a ¿cuánto? 9. A 9. Muy bien, excelente. Listo. Tenemos escrito ese número gigante en términos de una notación científica. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Ya, Sí, muy profe. bien. Ahora, ¿cuál es la parte que es un poquitín más complicada? Cuando nos vamos a los números negativos, ya que nos van a cambiar un poquitito las cosas, pero en verdad también tiene la misma lógica. Porque yo les expliqué qué pasa con las potencias de 10 que van del 0 para arriba. Pero ¿qué pasa del 0 para abajo si yo tengo, por ejemplo, 10 elevado a menos 1 o 10 elevado a menos 2? 10 elevado a menos 3. ¿Cómo creen que van a ser esos numeritos? Porque ahora ya no puedo agregar ceros y decir que eso es 10 o 100 o 1000. No se le quitan los, por ejemplo, -1, -0, ¿no?
Ya no van a ser negativos estos valores, van a seguir siendo positivos. Acá una pista. 10 elevado a menos 1 es lo mismo que 0,1. 0,1. ¿Ya? ¿Cuánto creen que va a ser 10 elevado a menos 2? 0,2. No, van a seguir teniendo unos, pero esto va a ser 0,01. 0,01. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser 10 elevado a menos 3? 0,001. 0,001. ¿Ya? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto podría ser, por ejemplo, 10 elevado a menos 7? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya lo puedo contar como la cantidad de numeritos que hay después de la coma, ya que son 7, o la cantidad de ceros que tengo en total, contando el que está antes de la coma, ¿ya? Entonces estas potencias de base 10, pero que ahora tienen exponente negativo, me van a servir para escribir números que son ultra, hiper, mega pequeños. Porque si yo, por ejemplo, tengo el número 0,7, será lo mismo que 7 por 0,1. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que 7 por 10 elevado a ¿cuánto? Elevado a menos negativo. Ya, si yo tengo 0,06, es lo mismo que 6 por 0,01. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que 6 por 10 elevado a ¿cuánto? A menos 2. A menos 2. Muy bien. 0,0005 es lo mismo que 5 por 0,0001. ¿Ya? Es decir, es lo mismo que 5 por 10 elevado a ¿cuánto? 4. ¿A 5? ¿A 5 o 4? 4. 4. A 4. A 4. ¿Positivo o negativo? 4. Es negativo. Cuando trabajamos con números decimales, estamos trabajando con exponente negativo. ¿Ya? Entonces ahí estamos escribiendo números decimales, es decir, números que son hiper mega pequeños en términos de notación científica, es decir, en términos de potencias de base 10. Último ejemplo, 0,000000008. Es 8 por 10 elevado a ¿cuánto? A 8. 7. Perdón, 8. Algunos dicen 8, otros dicen 7. 8. 8. Miren, acá teníamos un numerito después de la coma, así que le pongo un 1 acá. Acá desde la coma hacia la derecha cuento 2 espacios, así que tengo un 2 aquí. Aquí desde la coma cuento 1, 2, 3, 4. Acá tengo un 4. Acá Menos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 7, 8. Elevado a 9, profe. Ya, muy bien. Entonces sería 8 por 10 elevado a menos 8. ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna duda? De a poquito aclarando, profe. De a poquito, ya, muy bien. Sí, De a poquito, de a poquito. no podemos ir de mucho ¿Puede porque si colocar no, la,
que mucho abarca, poco aprieta. Hay que ir de a poco nomás. Profe, Ya. quiero escribir los ejemplos de arriba. Ahí sí. Ya, sí, les voy a... Ahí está. Quería escribirles igual acá, exponente 0 y exponente positivo. Y acá exponente negativo. Por si quieren ir escribiendo, ahora es el momento para escribir. Y ahí me avisan cuando se vayan desocupando. ¿Hay alguien escribiendo todavía? Yo estoy lista, profe. ¿Ya? Por acá igual lista, Yo profe. también. Ya, si alguien está escribiendo aún, que me avise para, si no, para pasar a lo que estábamos viendo anteriormente. Me falta poquito, profe. Ah, ya, Pantallazo nada para que avance, después lo anoto. ya. Ahí en todo caso igual les voy a enviar el archivo, como se los he enviado anteriormente. Ya, chiquillos, acá esto es como lo más sencillo en términos de notación científica. Sin embargo, de repente nos vamos a encontrar con números que van a estar escritos, por ejemplo, yo les podría escribir, no sé, 21.500, y eso lo tendríamos que escribir en términos de notación científica, y ahí
yo tengo que seguir ciertas reglas respecto al número que acompaña a la potencia de 10. ¿Ya? Que eso está escrito, si no me equivoco, en la página de su guía o libro, como le llamen ustedes. ¿Ya? Como dice acá, la notación científica permite escribir de forma abreviada números muy grandes o muy pequeños. Estoy leyendo en esta parte de acá. Los números muy grandes que vimos son de este tipo, perdón, de los que están acá, y números muy pequeños como estos que se ven aquí. ¿Por qué se llama notación científica? Porque en verdad se usa mucho, ¿ya? Cuando trabajamos, por ejemplo, en física con velocidades como la velocidad de la luz, no vamos a escribir el número gigante porque la luz avanza a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, ¿ya? Eso es excesivamente alto y no vamos a estar escribiendo un 3 acompañado de 8 ceros todo el tiempo. O en química o en física también se trabaja con tamaños de partículas, como el electrón o su masa, ¿ya? Y esas cantidades son, pero es que ridículamente pequeñas. Y en esos casos vamos a ocupar notación científica para números muy pequeños, ¿ya? Un número en notación científica se escribe de la forma A por 10 elevado a n. ¿Qué quiere decir esto? Un número A se le llama así para representar cualquier número que va a estar acompañando a la potencia de 10, donde n puede ser negativo o positivo, como vimos anteriormente. Pero esa A, esta letra que aparece aquí, que va a tomar algún valor numérico, cumple, como les dije anteriormente, ciertas reglas. Tiene que ser mayor o igual que 1 y tiene que ser menor que 10. Es decir, yo en notación científica no puedo escribir 21 por 10 elevado a 4, por ejemplo. Eso, si bien me sirve para abreviar, no es notación científica porque 21 es más grande que 10 y ese número debería ser menor que 10. Entonces, para ello yo voy a proceder a utilizar números decimales. Entonces acá, ejemplo, en verdad esto es un contraejemplo. Disculpe, profe, la A era ¿a cuánto valía? Porfa. Debe ser mayor o igual que 1 y tiene que sí o sí ser menor que 10. ¿Ya? Entonces un contraejemplo sería 21 por 10 elevado a 4, que no es notación científica, porque 21 es mayor que 10. Ya, entonces, en los ejemplos que aparecen a continuación, ya me gusta también ponerles contraejemplos para que sepan que cuando ven esos numeritos no están enfrentándose a una notación científica, ¿ya? Porque suele uno confundirse y abarcar todo dentro de lo mismo. Entonces, en estos ejemplos que aparecen acá, si se dan cuenta, el número que acompaña a la potencia de 10 son números decimales y no alcanzan a llegar a 10, ¿ya? Si fuera 10 o mayor que 10, no sería notación científica, sería sí una abreviación, pero no correspondería a notación científica como tal, porque debe cumplir con esta condición. Entonces, esos numeritos que vemos acá son menores que 10. Profe, eso quiere decir que está más cerca del 8 que del 10, ¿cierto? Sí, puede significar eso, pero no puede ser mayor que 10 porque así no tendría sentido hacer la abreviación, ¿ya? La idea es que escribamos numeritos lo más sencillamente posible, lo más pequeño posible. Y si nos pasamos de 10, significa que podríamos escribirlo en términos de alguna otra potencia de 10 diferente, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo le escribiera 10 por 10 elevado a 5,
No tendría mucho sentido, para eso escribo 10 elevado a 6 nomás. ¿Ya? Entonces acá los numeritos que aparecen son todos menores que 10. Y también son mayores o iguales que 1. No pueden ser menores que 1. No puedo escribir, por ejemplo, 0,5 por 10 elevado a 4. Eso tampoco sería notación científica. ¿Por qué no sería notación científica? Porque el 0,5 es menor que 1, ¿ya? Entonces, podemos poner, si quieren, otro contraejemplo más. Contraejemplo. Vamos a ponerle aquí A. Y aquí otro contraejemplo B. Para que quede clarito que también no puede ser menor que 1. No es notación científica, 0,5 es menor que 1. Entonces acá este no y este tampoco. Ya. Entonces, respecto a estas reglas, tenemos claro que la notación científica nos va a servir para abreviar números que son muy pequeños o muy grandes en términos de una multiplicación por potencias de 10, donde el número que yo voy a multiplicar por la potencia no puede ser menor que 1 y no puede ser mayor o igual a 10. Es decir, voy a tener que escribir, de ser necesario, en términos de algún número decimal que no supere en cifra al 10 y que no sea menor que 1. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo 7,65 por 10 elevado a 5, eso significa que desde donde yo tengo la coma hacia la derecha, voy a tener que moverme 5 espacios a la derecha. ¿Por qué 5? Porque eso me está indicando el exponente de la potencia de 10. Es decir, yo ubico la coma del número decimal y cuento 1, 2. Y si no hay más espacios, empiezo a agregar ceros. 3, 4, 5. Entonces este número me queda ahí, 1, 2, 3 ceros más. Me quedan 765.000. Es decir, 765.000 es exactamente lo mismo que 7,65 por 10 elevado a 5. Ya, aquí ahora estamos haciendo el proceso inverso. Delante vimos cómo pasar de un número a notación científica y ahora de notación científica al número normal, para que vayamos entendiendo los procesos de un lado para el otro. Y la otra clase vamos a hacer ejercicios al respecto para que vaya quedando más claro también. Como siempre, les recomiendo que esto lo estudien en sus casitas cuando tengan tiempo para que se vayan ubicando mejor también en las clases. Entonces ahora, para escribir el siguiente número, este que tenemos acá, como un número normal, ya que lo tenemos escrito en términos de notación científica, lo primero que hacemos es ubicar dónde se encuentra la coma. La coma está puesta en esa posición. Y está multiplicado por una potencia cuyo exponente es 6. Por lo tanto, debo empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa con esos espacios donde no hay nada? Voy a agregar ceros. Entonces tengo acá el 1 y ahí empiezo a contar. 1, 2, me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 1,0834 por 10 elevado a 6 es lo mismo que 1.083.400. Acá está escrito en términos de notación científica. Notación científica. Y acá está escrito el número normal. Ya, entonces, como les decía, ahora estamos haciendo el proceso inverso, de un lado para el otro y del otro hacia atrás. Este numerito ahora que tenemos en la letra C
es 3,075 y está multiplicado por 10 elevado a 3. Entonces acá ubico la coma y cuento 3 espacios. 1, 2, 3. Entonces, 3,075 por 10 elevado a 3 es lo mismo que 3075, porque la coma se movió desde aquí 3 espacios para acá. Ahí me quedo ese numerito. Último ejemplo. Mentira, no es el último ejemplo porque vamos a ver los negativos también. 5,394 por 10 elevado a 4. Ubico la coma y empiezo a caminar hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Agrego un 0 para completar el número que hace falta aquí. Y obtengo como resultado 53.940. ¿Ya? Con los números que tengan exponente negativo, que son estos 4 ejemplos, hago exactamente lo mismo, pero en vez de ir hacia la derecha, voy a tener que mover la coma hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces acá movemos hacia la derecha. Y en los otros ejemplos que son estos, vamos a mover hacia la izquierda. Cuando me refiero hacia la derecha y hacia la izquierda, estoy hablando de la coma. Entonces, 7,65 por 10 elevado a menos 3. Nuevamente ubico dónde se encuentra la coma, pero ahora en vez de avanzar, voy a retroceder. Es decir, voy a contar 1, 2, 3. Y ahí va a ir la coma. 1, 2, 3. Coloco la coma. Y antes de esa coma va un 0. Por eso, 7,65 es lo mismo que 1, 2, 3. Ahí agrego la coma. 0,00765. ¿Ya? Últimos 3 ejemplos. 5,394 por 10 elevado a menos 4. Ubico la coma y me muevo hacia la izquierda. Empiezo a contar. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa con los espacios donde me estoy moviendo y no hay nada? ¿Qué tengo que agregar? Los ceros. 0. Muy bien. Entonces tengo que agregar 1, 2, 3, 4 ceros. Y después del primero va una coma. Ya, aquí. 3,075, ubico la coma. La voy a marcar con rojito. Ubico la coma y me muevo 3 espacios hacia la izquierda. 1, 2, 3. La coma va a quedar ubicada en esta posición y donde no haya nada, yo agrego ceros, porque 0 es lo mismo que nada. Entonces me quedan 0,0375. Último ejemplo, 2,97 por 10 elevado a menos 4. Lo primero que hago es ubicar dónde se encuentra la coma y me muevo 4 espacios hacia la izquierda porque el exponente es negativo. 1, 2, 3, 4. Y donde no hay nada, yo agrego ceros. Entonces, esa sería la equivalencia entre números que, entre comillas, se les llama normales, a números que están escritos de manera más elegante, utilizando notación científica, que es lo que generalmente se utiliza en las áreas de las ciencias para denotar números que son o muy grandes, como estos casos, o muy pequeñitos, como los casos que tenemos acá abajo, ¿ya? Exponente positivo se usa para números grandes y exponente negativo para números pequeños. Y con números pequeños nos referimos a números decimales. El exponente negativo no significa que
el resultado vaya a ser negativo, sino que me va a indicar que el número va a ser decimal y va a ser un decimal pequeño, ¿ya? Y apenas yo vea la notación científica, voy a fijarme inmediatamente si el exponente que acompaña a la potencia de 10 es positivo o negativo. Porque si es positivo, avanzo hacia la derecha, si es negativo, retrocedo la coma hacia la izquierda, ¿ya? La próxima clase, como ya estamos en el tiempo, vamos a hacer ejercicios relacionados a esto, porque miren, si se dan cuenta aquí, hay hartos ejercicios que podemos hacer. Si quieren, pueden intentar hacerlos en la casa, yo estaría más que feliz, porque eso los va a ayudar a ustedes a entender mejor la próxima clase. Y luego viene una evaluación final donde vamos a hacer ejercicios relacionados con potencias y notación científica. Y si alcanzamos, vamos a ver un poquitito de porcentajes, ¿ya? Pero por ahora yo quedo feliz si entendemos bien lo que es la notación científica. Ya, chiquillos, como siempre les voy a enviar este archivo que trabajamos el día de hoy. Y los que no han escrito su nombre, lo escriben en el chat y que tengan una buena continuación de semana, chiquillos. Muchas gracias por participar. Nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Buenas profe. noches. Buenas compañeros. noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Chao, cuídense.